Vamos a ver ahora el signo de una fracción negativa. Una fracción negativa, como recordaréis de la clase anterior, es la que tiene el numerador y el denominador con diferente signo. Por ejemplo, menos un número partido de otro número, esto es una fracción negativa, porque el numerador es negativo y el denominador es positivo. Tienen diferentes signos en el numerador y en el denominador. Y esta fracción a partido de menos b, donde a es un número y b es otro número, esta fracción también es negativa, porque tienen signos diferentes en el numerador y en el denominador. Bueno, cuando esto ocurre, podemos poner el signo menos delante de la fracción y dejar los dos términos en positivo. Eso lo podemos hacer siempre que la fracción sea negativa. Este menos, en el primer caso, este menos lo dejamos delante de la fracción y ya los dos términos nos quedan en positivo. Esta fracción sigue siendo negativa, nos lo está indicando este signo que tenemos delante de la fracción. Y en este caso, cuando el menos está en el denominador, pues también podemos hacerlo. Esta fracción sigue siendo negativa, pero sus términos ahora son positivos los dos. Esto va a ser importante para poder comparar ahora fracciones que sean negativas sin equivocarnos a la hora de ver numerador o denominador positivo o negativo. Bueno, pues ya hemos aprendido cómo comparar fracciones que sean positivas y ahora vamos a ver cómo se comparan fracciones negativas. Entonces, para ello, primero vamos a ver cómo varía el valor de una fracción negativa según cambie el numerador o cambie el denominador. Entonces, el valor de una fracción negativa se mueve en sentido contrario al numerador. Es decir, pasa exactamente lo contrario que pasaba con las fracciones positivas. Recordad, en las fracciones positivas, si esta fracción fuese positiva, si aumenta el numerador, el valor del numerador, entonces el valor de toda la fracción se va a mover en el mismo sentido, es decir, va a aumentar también. Pero en las fracciones negativas, este menos delante de la fracción nos está diciendo que tenemos que hacer el opuesto, tenemos que hacer lo contrario. Entonces, en una fracción negativa, si aumenta el numerador, el valor de toda la fracción va a caer. Va a ir en sentido contrario. Y al revés, si disminuye el numerador de una fracción negativa, toda la fracción va a ser mayor. ¿Por qué? Fijaos, si esto fuese una fracción positiva, al disminuir el numerador tendría que disminuir el valor de toda la fracción. Pero este menos delante de la fracción es el opuesto. Tenemos que hacer lo opuesto de lo que estamos haciendo. Entonces, en vez de disminuir, va a aumentar por este menos que hay aquí. Cuando disminuye el valor del numerador de una fracción negativa, el valor de toda esa fracción negativa va a aumentar. Vamos a ver esto con estas dos fracciones. Aquí tenemos una fracción negativa que es menos un medio. Menos un medio está representado en este punto. Aquí tenemos el 0 y del 0 para la izquierda los números negativos, ¿veis? Menos un medio está aquí representado. ¿Qué pasa si en vez de poner un 1 en el numerador ponemos un número más grande? Por ejemplo, un 2. Pues si lo representamos, nos cae más a la izquierda. Menos 2 medios está más a la izquierda que menos un medio. Por lo tanto, menos 2 medios es más pequeño que menos un medio. Al aumentar el valor en el numerador en una fracción negativa, si lo aumentamos, ese valor va a ser más pequeño, se va a mover hacia la izquierda en la recta. Entonces, menos 2 medios es menor que menos un medio. Muy bien, pues vamos a ver ahora lo que ocurre cuando en una fracción negativa cambia el valor del denominador. Entonces, aquí tenemos una fracción negativa, menos a partido de b. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta el denominador de esta fracción negativa? Primero vamos a ver lo que pasaba cuando esto era una fracción positiva. En una fracción positiva, como vimos antes, si aumenta el valor del denominador, el valor de toda la fracción va a disminuir, porque iban en sentido contrario. Pero aquí tenemos un menos delante de esta fracción. Entonces, este menos nos está diciendo que hagamos lo contrario, que hagamos el opuesto. Un menos es un opuesto. Entonces, esto quiere decir que si aumenta el valor del denominador en una fracción negativa, automáticamente el valor de toda esta fracción va a aumentar también, se va a hacer más grande. Y si disminuye el valor del denominador en una fracción negativa,
toda la fracción va a tener también un valor más pequeño. Recordad lo que pasaba con las fracciones positivas. En una fracción positiva, cuando el denominador disminuía, el valor de toda la fracción aumentaba. Eso pasaba en las fracciones positivas, aumentaba. Pero como esta es negativa, tiene que hacer lo contrario, es decir, tiene que disminuir. Y aquí vemos, por ejemplo, la fracción menos 2/4. La fracción menos 2/4 la representamos en una recta, partimos del 0 hacia la izquierda, dividimos la unidad en 4 partes y tomamos 2 hacia la izquierda. 1, 2. Aquí está menos 2/4. ¿Qué pasa si en esta fracción hacemos el denominador más pequeño? Es decir, por ejemplo 2. Si en vez de menos 2/4 tenemos 2/2, ¿cómo sabemos cuál de estas dos fracciones es mayor? Pues fijaos, si representamos menos 2/2 va a caer aquí en la recta, en este punto de la recta. Entonces, en el gráfico vemos claramente cuál es mayor. El mayor siempre está más a la derecha. Entonces, menos 2/4 es mayor que menos 2/2. Pero si no tuviéramos el gráfico, ¿cómo sabríamos esto? Pues como tienen el mismo numerador y son las dos negativas, nos fijamos en los denominadores y los comparamos. En este caso, el denominador se hizo más pequeñito. Si el denominador se hace más pequeño, en principio, la fracción aumentaría de valor, se haría más grande. Pero al tener el signo menos, pasa lo contrario. La fracción toma un valor más pequeño. Por eso está representada más hacia la izquierda en esta recta. Vamos a ver ahora cómo se comparan dos fracciones que sean las dos negativas. Entonces, cuando dos fracciones negativas tienen el mismo numerador, es mayor la fracción que tiene mayor denominador. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos menos 1/3 y tenemos menos 1/6. Vemos que son dos fracciones negativas. Vamos a compararlas, vamos a ver cuál es mayor. Las representamos en la recta y así lo vemos muy fácil. Menos 1/6 está a la derecha de menos 1/3, por lo tanto, menos 1/6 es mayor que menos 1/3. Muy bien, esto en la gráfica, en la recta, lo vemos muy claramente, pero también podemos hacerlo sin utilizar una recta, porque son dos fracciones negativas que tienen el mismo numerador. Entonces lo que hacemos es fijarnos en los denominadores. Nos fijamos en uno de ellos, por ejemplo, en esta. Este denominador es mayor que este. Entonces, si este denominador es mayor, entonces en principio toda la fracción tendría que ser menor, porque el denominador y el valor de la fracción iban en sentido contrario para las fracciones positivas. Pero como es una fracción negativa, va a ser al revés. Va a hacer que toda esta fracción sea más grande. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando dos fracciones negativas tienen el mismo denominador. Vamos a ver cómo se comparan estas dos fracciones. Cuando dos fracciones negativas tienen el mismo denominador, es mayor la fracción que tiene menor numerador. Y vamos a ver otro ejemplo para explicar esto. Tenemos dos fracciones negativas, menos 1/2 y menos 3/2. Y estas dos fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, para saber cuál es mayor, vamos a representarlas en una gráfica. Entonces, menos 1/2 estaría aquí y menos 3/2 estaría aquí. ¿Cuál es mayor de estas dos fracciones? La que está más a la derecha, siempre. Entonces, menos 1/2 va a ser mayor que menos 3/2. Esto lo vemos con la gráfica, con la recta. Pero si no hiciésemos la recta, también podríamos comparar estas dos fracciones, porque son las dos negativas y porque tienen el mismo denominador. Y esto nos es útil para compararlas. ¿Cómo las comparamos? Mirando los numeradores. Entonces, vamos a fijarnos, por ejemplo, en el numerador menos 3. Este denominador, el número 3, es más grande. Recordad que menos 1/2, lo podemos poner así, el menos delante y la fracción, y menos 3/2 podemos poner el menos delante y luego poner la fracción con los dos términos positivos. ¿Veis? Tienen el mismo denominador. ¿Qué pasa con los numeradores? Por ejemplo, 3 es más grande que 1, tiene el numerador más grande. Si fuese una fracción positiva, toda la fracción se haría más grande, porque iban en el mismo sentido. Si sube el numerador, sube toda la fracción, sube el valor de toda la fracción. Pero como es una fracción negativa,
Entonces tenemos que hacer lo contrario. Al aumentar el numerador, el valor de toda la fracción va a caer, va a disminuir. Y es por eso que menos 3 medios es menor que menos 1 medio. O lo que es lo mismo, menos 1 medio es mayor que menos 3 medios. Bueno, pues ya hemos visto cómo se comparan dos fracciones negativas en el caso de que tengan el mismo numerador y en el caso de que tengan el mismo denominador. Y vamos a ver qué ocurre si queremos comparar dos fracciones negativas que no tengan en común ni el numerador ni el denominador. Esto, como siempre, lo podemos hacer utilizando una gráfica. Representamos las dos fracciones en la recta y vemos cuál queda más a la derecha para saber cuál es mayor. Pero también tenemos otra forma de hacerlo sin hacer la recta, que es reducir las fracciones a común denominador y después compararlas. Una vez que ya tengamos el mismo denominador, pues ya podemos compararlas, ya podemos saber cuál es mayor. Entonces aquí tenemos estas dos fracciones, menos 1 medio y menos 2 tercios, que son dos fracciones negativas. Entonces necesitamos dos fracciones, una equivalente a menos 1 medio y otra equivalente a menos 2 tercios, de manera que estas dos nuevas fracciones que nos queden, las equivalentes, tengan el mismo denominador. Para ello necesitamos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 2 y 3, y el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Entonces, esta es la fracción equivalente a menos 1 medio y esta es la fracción equivalente a menos 2 tercios. Entonces sabemos que estas fracciones equivalentes van a tener denominador 6. Entonces podemos poner ya el denominador 6, que es el denominador común para estas dos nuevas fracciones. Y para calcular los numeradores, 6 entre 2 por menos 1, menos 3, y 6 entre 3 por menos 2, menos 4. Sabemos que las fracciones equivalentes se representan sobre la recta en el mismo punto. Entonces, en lugar de comparar menos 1 medio y menos 2 tercios, porque no tienen ni el numerador ni el denominador iguales, en vez de hacer eso, vamos a comparar sus equivalentes. Vamos a comparar menos 3 sextos con menos 4 sextos. Porque como tienen el mismo denominador, ya solamente tenemos que comparar los numeradores. Entonces son dos fracciones negativas. Y en el caso de menos 4 sextos, el numerador es mayor. Recordad que este menos lo podemos sacar de aquí, ponerlo delante. Igual, en este caso, le sacamos el signo negativo al numerador y dejamos la fracción ya con signo negativo, con el signo menos delante para indicar que es una fracción negativa. Entonces vamos a ver qué pasa con los numeradores. 4 tiene el numerador más grande, entonces en principio eso significaría que la fracción sería mayor, pero al tener un menos delante eso hace que esta fracción sea menor que la otra, ¿veis? Menos 3 sextos va a ser mayor que menos 4 sextos, o lo que es lo mismo, menos 4 sextos va a ser menor que menos 3 sextos. Esto ocurre con estas dos fracciones, pero también ocurre con las fracciones equivalentes a estas dos. Por ejemplo, menos 3 sextos es equivalente a menos 1 medio. Lo ponemos aquí. Y menos 3 sextos es mayor que menos 4 sextos. Entonces, eso significa que menos 1 medio va a ser mayor a cualquier fracción equivalente a menos 4 sextos. Por ejemplo, menos 2 tercios.